Hola chicos, vamos a entrar en esta última tercera parte, ¿no es cierto?, donde vamos a ver las elasticidades. Y en este caso vamos a hablar de tres tipos de elasticidades por el lado de la demanda y solo una por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda vamos a ver la elasticidad precio de la demanda, vamos a ver la elasticidad de ingreso de la demanda y vamos a ver la elasticidad cruzada de la demanda. Y en el lado de la oferta, la única elasticidad que vamos a analizar es lo que se conoce como elasticidad de la oferta o también elasticidad precio de la oferta. A ver, lo primero es que vamos a definir lo que es una elasticidad, ¿no es cierto? Porque probablemente tengan esa duda. Este estudio de las elasticidades viene a ampliar mucho lo que hemos estado estudiando respecto a la demanda y la oferta. Lo primero es que básicamente el estudio de las elasticidades surge porque en economía, ¿no es cierto?, las variables económicas, cuando una cambia, ¿no es cierto?, genera, obviamente, cambios en cualquier otra, ¿no es cierto? O sea, a veces incluso se va generando como un efecto dominó, ¿no es cierto? Sabemos que va cambiando el precio de algo o cambia alguna variable económica y eso tiene efectos y consecuencias sobre otras. Por lo tanto, cuando hablamos justamente de esto de las elasticidades, vamos a hablar justamente que el concepto de elasticidad lo que busca es medir la sensibilidad que tiene una variable económica frente a variaciones de otra. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente, fíjense, por ejemplo acá lo que hemos estado estudiando con respecto a demanda y oferta. Por ejemplo, nosotros vemos que si el precio de un bien cambia, eso genera efectos sobre cantidad demandada y sobre cantidad ofrecida, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, la ley de la demanda que nos dice, a mayor precio, menor será la cantidad demandada, ceteris paribus. Pero eso es todo lo que nos dice la ley de la demanda. Y de hecho, ustedes probablemente cuando comenzamos a estudiar esto de la ley de la demanda, seguramente cuestionaron que se cumpliera la ley de la demanda. Pero la ley de la demanda se cumple. El tema efectivamente es que esa ley de la demanda es muy clara en decirnos que a mayor precio, menor será la cantidad demandada de un bien, ceteris paribus. Pero si se dan cuenta, cuando estudiamos eso, yo hice una aclaración que ante esa variación de precio, la cantidad demandada variaba inversamente, más no proporcional. No sé si lo recuerdan. Porque efectivamente, si aumenta el precio, la cantidad demandada va a disminuir, pero no lo hace de manera proporcional. ¿No es cierto? O sea, es muy raro que eso suceda. Y ahí es donde nos viene a aportar esto de las elasticidades. O sea, básicamente, lo que nosotros queremos saber, ok, ya que tenemos y analizamos que efectivamente existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, bueno, ¿qué tanto la afecta? ¿Qué tan sensible es esa cantidad demandada frente a las variaciones de precio? Por lo tanto, esto de los estudios de las elasticidades básicamente nos sirve para ir analizando ese efecto de que si bien sabemos, ok, según la ley de la demanda, mayor precio, menor será la cantidad demandada, pero ¿qué tanto se ve afectada esa cantidad demandada cuando cambia el precio? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a ir viendo cada una, ¿no es cierto?, de estas elasticidades. Por lo tanto, entonces ahora vamos a ir analizando una a una, ¿no es cierto?, estas elasticidades. Entonces, lo primero e importante para nosotros poder, obviamente, analizar esta relación, ¿no es cierto?, qué tanto se ve afectada la cantidad demandada frente al precio, vamos a analizar lo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda. Entonces, fíjense, dado que el precio es una variable que está cuantificada, o sea, por ejemplo, los precios en unidades monetarias y las cantidades en unidades físicas de ese bien, por ejemplo, si hablamos de vasos, cantidad de vasos, pero por ejemplo, si hablamos de otro tipo, por ejemplo, no sé, maíz, se mide en kilos, toneladas, ¿se fijan? Por lo tanto, las unidades en las cuales se miden precios y cantidades son distintas. Por lo tanto, acá lo importante, entonces, para poder hacer comparaciones que sean efectivas, lo vamos a hacer respecto a variaciones porcentuales. ¿Por qué? Porque eso sí nos permite hacer un mejor análisis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, vamos a ver que por lo tanto, cuando hablamos entonces de la elasticidad precio de la demanda, vamos a hablar de
la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien dividida por la variación porcentual de su precio. Por lo tanto, el valor, dado que tenemos una variación porcentual y otra variación porcentual, al dividir las dos variaciones porcentuales, eso nos da un número. Ahora, ojo, dado que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, nuestra elasticidad precio de la demanda siempre al calcularla nos va a dar negativa. ¿Por qué? Porque fíjense, si aumenta el precio en cualquier porcentaje, supongamos, aumenta el precio un 5%, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir en algún porcentaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, aumenta precio, cantidad demandada disminuye. Por lo tanto, esa variación porcentual es una aumenta, la otra disminuye. Siempre, por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda va a ser, a la hora que la calculamos, negativa, debido a la relación inversa entre precio y cantidad demandada. ¿Por qué? Porque sabemos que ante cualquier aumento de precio, la cantidad demandada va a disminuir. ¿En qué porcentajes? No lo sabemos, pero sabemos que esa relación es inversa. Y lo mismo si pasa que disminuye el precio. O sea, fíjate, si disminuye el precio, en cualquier proporción, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a aumentar, ¿no es cierto? O sea, esa relación es inversa. Ahora, ¿qué es lo importante? Calculamos, pero si se dan cuenta, esta elasticidad precio de la demanda está aquí con las barritas, ¿no es cierto?, de valor absoluto. ¿Y eso por qué? Porque nosotros, para poder, en este caso, clasificar los bienes, vamos a tomar la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto. La calculamos y efectivamente siempre nos va a dar negativo. Pero para poder clasificar y establecer qué tipo de bien es, lo vamos a hacer en valor absoluto. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con tres distintas posibilidades. Y el criterio de clasificación va a ser 1. ¿Por qué? Porque fíjense, si esto nos da 1, o sea, acuérdense, menos 1, pero como lo tomamos en valor absoluto, ¿qué significa? Que si el precio aumenta en un 10%, la cantidad demandada va a disminuir en el mismo 10%, ¿sí? Ya. Entonces, el criterio va a ser la unidad. Entonces, veamos, vamos a tener tres posibilidades, que sea mayor a 1, que sea 1 y que sea menor a 1. Entonces, fíjense, analicemos. Si es mayor a 1, acuérdense, en valor absoluto, por lo tanto, ¿qué significa en este caso? Para que este resultado nos dé mayor a 1, ¿qué tendría que pasar? Que la variación porcentual de la cantidad demandada debería ser mayor a la variación porcentual del precio. O sea, ¿qué significaría? Que la cantidad demandada del bien varía más que proporcional a la variación del precio. ¿Se da cuenta? O sea, lo cual significa que la cantidad demandada, en este caso, ¿no es cierto?, es muy sensible a la variación de precio. O sea, varía más que proporcional a la variación de precio. O sea, es muy sensible. Por lo tanto, a ese tipo de bienes los vamos a llamar bienes con una demanda elástica. ¿Se fijan por qué? Porque da mucho, se mueve mucho, varía más que proporcional esa variación de precio. ¿Ok? Luego nos vamos a encontrar con otro criterio que sería la unidad, como les dije, igual a 1. Para que este resultado de la elasticidad precio de la demanda sea igual a 1, ¿qué tiene que pasar? Que la variación porcentual en la cantidad demandada varíe en la misma proporción de lo que varía el precio. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué significa? Que la cantidad demandada varía proporcionalmente a la variación de precio. A ese tipo de demanda se le conoce un bien con demanda unitaria. ¿Por qué? Porque varía proporcionalmente. Y el tercer caso es que este resultado de nuestra elasticidad precio de la demanda nos diera menor a 1. Fíjense qué significa que fuera menor a 1. Esto significaría, para que esto nos dé menor a 1, que la variación porcentual en la cantidad fuera menor a la variación porcentual del precio. O sea, ¿qué significa eso? Que la cantidad demandada es poco sensible a la variación de precio. ¿Se dan cuenta? O sea, varía menos que proporcional la cantidad demandada a la variación de precio. O sea, es poco sensible. Por lo tanto, ahí tenemos, se fijan, estos tres criterios de clasificación. Como les decía, al calcularlo, siempre la elasticidad precio de la demanda es negativa, pero por ello, para clasificación, lo consideramos en valor absoluto. Mayor a 1, demanda elástica.
Lo que significa, como decíamos, es que la cantidad demandada es muy sensible, o sea, varía más que proporcional a la variación de precio. Cuando es unitaria, o sea, hablamos que es igual a 1, ¿es por qué? Porque la cantidad demandada varía proporcionalmente a la variación de precio. Y cuando es menor que 1, estamos hablando que la demanda es inelástica. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada varía menos que proporcional a la variación de precio. O sea, es poco sensible a la variación de precio. Ahora, ¿qué pasa? Que este tipo de elasticidad tiene determinantes. Y los determinantes son los siguientes. Fíjense, son 4. Son 4 determinantes. El primero es la existencia de los bienes sustitutos. Pensemos, fíjense. Un bien que no tiene bienes sustitutos. No tenemos cómo sustituir el consumo de ese bien porque no hay bienes sustitutos. Por lo tanto, supongamos, aumenta el precio de ese bien. ¿Qué va a pasar? No tenemos a dónde modificar nuestro patrón de consumo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué creen que va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir muy poco. Te digan, o sea, en ese caso estamos hablando justamente que cuando no hay muchos sustitutos o de plano no tenemos sustitutos, ese bien tiene una demanda más inelástica. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada no va a variar mucho, ¿sí? En cambio, veamos lo contrario. ¿Qué pasa si tenemos muchos sustitutos de ese bien? Hay gran cantidad de sustitutos. Por lo tanto, yo tengo una mayor cantidad de sustitutos. ¿Qué pasa? Me aumentan el precio y ¿qué voy a hacer? Va a disminuir considerablemente la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque tengo muchos otros productos a los cuales ir a consumir. Por lo tanto, en este caso, este determinante de la existencia de bienes sustitutos, lo que nos dice es que a mayor cantidad de bienes sustitutos, mayor va a ser la elasticidad precio de la demanda. ¿Okay? Ese es el primero. Por otro lado, tenemos un segundo sustituto que es la importancia que tiene ese bien en el presupuesto del consumidor. O sea, qué tanto del ingreso se destina al gasto de ese bien. Eso significa. Por lo tanto, piensen, cuando nosotros destinamos una parte significativa de nuestro ingreso en un bien, obviamente eso que significa que se va una gran parte de nuestro presupuesto. Por lo tanto, pensemos que si el precio de un bien al cual nosotros le destinamos una gran parte de nuestro presupuesto, aumenta, ¿cómo va a ser? O sea, o disminuye. ¿Cómo va a ser la elasticidad a precio de la demanda? O sea, obviamente, mientras más parte de nuestro ingreso, o sea, mayor porcentaje le destinemos, ¿no es cierto?, a el gasto de ese bien, mayor va a ser la elasticidad a precio de la demanda. ¿Por qué? Porque claramente, como destinamos una gran parte de nuestro presupuesto, imaginen, aumenta el precio, ¿qué va a pasar? Claramente que eso se ajusta a nuestro presupuesto, por lo tanto la cantidad demandada va a tener que disminuir más que significativamente para mantener ese gasto. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, mientras más porcentaje del ingreso se destine a cualquiera de los bienes que vayamos a consumir, mayor va a ser la elasticidad a precio de la demanda. Por ejemplo, caso de la sal, efecto contrario. ¿Se fijan? ¿Qué pasa? ¿Cuánto destinamos nosotros del gasto a sal? Mínimo, imagínense cuánto cuesta un kilo de sal, cuánto dura un kilo de sal. Un kilo de sal debe costar unos 300, 400 pesos. Sal normal, ¿no es cierto?, para cocinar. Entonces, imagínense, ¿cuánto de nuestro presupuesto se destina al gasto de sal? Mínimamente. Por lo tanto, si se duplica el precio de la sal, ¿cuánto va a disminuir la cantidad demandada? Probablemente mínimamente. Muy pocos dejarán de consumirla. ¿Se dan cuenta por qué? Porque no tiene mucha importancia. En cambio, cuando implica un gran gasto ese bien dentro de nuestro presupuesto, claramente las variaciones de precio afectan considerablemente nuestro consumo y por lo tanto, en este caso, entonces decimos que mientras más porcentaje del ingreso se destine a un bien, mayor es la elasticidad a precio de la demanda. Luego viene un tercer determinante, y este tercer determinante es el plazo para realizar ajustes. Ustedes dirán, ¿qué significa eso el plazo para hacer ajustes? Sí, cuando hablamos del plazo para hacer ajustes tiene que ver en nuestro patrón de consumo, o sea, qué tanto nosotros podemos hacer cambios, ¿no es cierto?, en nuestro patrón de consumo. ¿Cuál es ese plazo que tenemos? O sea, ¿yo puedo cotizar o es algo que yo tengo que comprar inmediatamente? A eso nos referimos en términos de tiempo. ¿Okay? ¿Qué tanto tiempo tengo yo para realizar ajustes? Por lo tanto, ¿qué pasa?
Si yo tengo que consumir algo de manera inmediata, de manera urgente, que no puedo esperar, ¿qué va a pasar? Obviamente, menor va a ser la elasticidad precio de la demanda, porque me pueden duplicar el precio y yo lo voy a tener que comprar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un mayor plazo? Puedo cotizar, buscar, analizar cómo se está comportando el mercado y por lo tanto eso va a generar entonces que mientras mayor es el plazo que tenemos los consumidores para poder hacer ajustes en nuestro patrón de consumo, eso va a generar que sea mayor la elasticidad a precio, ¿no es cierto?, de la demanda, o sea, que tenga mayor efectos en la cantidad. Y el cuarto determinante, pero no menos importante, tiene que ver con la necesidad, porque recuerden que lo que nos lleva a nosotros a consumir cualquier bien o servicio es porque ese bien o servicio viene a satisfacer una necesidad. Pero recordemos que también que dentro de todos estos bienes y servicios que nosotros consumimos, claramente hay unos que son más necesarios que otros, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la necesidad se vuelve fundamental para poder conocer cómo se va a comportar la elasticidad a precio de la demanda. Entonces, acá hablamos de que mientras más necesario, o sea, pensemos, mientras más necesario es un bien, ¿qué va a pasar con su elasticidad? Menos elástica es su demanda. ¿Por qué? Porque pensemos, algo que se vuelve muy, muy necesario. Por ejemplo, supongamos la insulina para un diabético, insulino dependiente, claramente. ¿Qué pasa? Es algo muy necesario. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si aumenta el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir mínimamente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se fijan, la cantidad demandada es muy poco sensible a la variación de precio. Por lo tanto, estamos hablando de que sean más inelásticos. ¿Se fijan? En cambio, ¿qué pasa con algo que no es tan necesario? Por ejemplo, caso de las entradas al cine, ¿no es cierto? O sea, que eso es un bien que no es necesario, es más bien una entretención. ¿Qué es lo que pasa? Nos aumentan el precio y ¿qué va a pasar? La cantidad demandada va a disminuir considerablemente. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque es más elástica. ¿Por qué? Porque no es muy necesario. Por lo tanto, mientras más necesario es un bien, más inelástica es su demanda o menos elástica. ¿Okay? Entonces ahí están estos 4 determinantes, ¿no es cierto?, de la elasticidad a precio de la demanda. Entonces ahora vamos a la segunda elasticidad de la demanda, que se conoce como la elasticidad, vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con, antes de entrar a las siguientes elasticidades, claramente esta elasticidad a precio de la demanda nos da para mucho estudio, y vamos a analizar cuál es el efecto que tiene esta elasticidad para la toma de decisiones en las empresas, ¿no es cierto?, cuando efectivamente las empresas pueden establecer precios y manejar sus precios. Entonces, en este caso vamos a ver la relación que tiene esta elasticidad a precio de la demanda y el ingreso que obtienen las empresas y que por otro lado lo podemos denominar el gasto que hacen los consumidores en ese bien. Porque recuerden que el ingreso que obtienen las empresas por la venta de sus productos es equivalente al gasto que hacen los consumidores en ese bien. Por lo tanto, fíjense, vamos a ver cómo este tipo de elasticidad va a afectar al ingreso o gasto de las empresas, ¿no es cierto?, o gastos de los consumidores frente a cambios en el precio del bien. Entonces, fíjense, pensemos, y aquí puse 3 ejemplos: la benzina, el cine y los cigarros. Piensen, la benzina, ¿qué tipo de elasticidad a precio de la demanda tiene? Piénsenlo un poco. Es muy inelástica, su demanda es muy inelástica, así es. En cambio, el cine, ¿cómo va a ser su demanda? En este caso, su elasticidad a precio de la demanda. Muy elástica, ¿se fijan? La cantidad demandada es muy sensible a la variación de precio. ¿Y los cigarros? Los cigarros, se fijan, va a depender, ojo, acuérdense que siempre estamos hablando en este sentido de consumidores racionales, ¿okay? Entonces, en el caso de los cigarros, obviamente, mientras más sea dependiente el cigarro, mientras más fumador sea, ¿no es cierto?, la persona, más inelástica es su demanda, mientras que para aquellos que sea, por ejemplo, algo solo social o que fume de vez en cuando, obviamente no es tan inelástico, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a avanzar. Entonces, fíjense, vamos a ver entonces esto.
Claramente, cuando hablamos del ingreso que obtienen los productores o vendedores de un bien, obviamente vamos a hablar que va a ser el precio multiplicado por la cantidad vendida de ese bien, o sea, el P por Q, ¿no es cierto? Ese P por Q nos da el ingreso que obtienen los productores. Por otro lado, si lo vemos lo mismo, pero en un enfoque por parte de los consumidores, nos vamos a dar cuenta que ese gasto total es lo mismo, es el precio, pero en este caso por la cantidad comprada, que sería el mismo P por Q. Por lo tanto, mi pregunta sería, si una empresa, chicos, pudiera modificar sus precios, ¿cuál sería la política de precio que ustedes le recomendarían si es que la empresa quiere aumentar, obviamente, esos ingresos o bien el gasto de los consumidores? Ustedes, ¿cuál sería la recomendación que le harían? ¿Que aumentara el precio o que disminuyera el precio? Piénsenlo. La respuesta tiene que ver justamente, está relacionada con el tipo de elasticidad precio de la demanda que tenga el bien. Fíjense. Acá tenemos esta tablita donde vemos la elasticidad, el tipo de la elasticidad precio de la demanda, cómo se denomina esa elasticidad. Entonces, fíjense, vamos a ver. Vamos a ver, primer caso. Vamos a hablar primero de una elasticidad precio de la demanda que sea mayor a 1. ¿Sí? En este caso, hablamos que la demanda, dijimos, se llamaba una demanda elástica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense, la demanda elástica, ¿qué significa? Que la cantidad demandada varía más que proporcional a lo que varía el precio. O sea, es muy sensible a la cantidad demandada al precio. Entonces, fijemos. Ojo, algo muy importante, la elasticidad precio de la demanda no viene a cuestionar a la ley de la demanda. Al contrario, nos viene a ampliar lo que nos decía la ley de la demanda. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Tenemos acá que claramente, ¿no es cierto?, en este caso, la elasticidad precio de la demanda, acuérdense, cuando hablamos que es elástica, la cantidad de demanda es muy sensible a la variación de precio. Entonces, ojo, importante. Vamos a ver, entonces, fíjense, sucede que si el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. Pero acuérdense, ahora como ya tenemos este mayor conocimiento de elasticidad, sabemos que si aumenta el precio, la cantidad demandada va a disminuir más que proporcional a lo que lo hace el precio. Por lo tanto, ¿qué sucede? Fíjense, el precio aumenta, pero la cantidad demandada va a disminuir mucho más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar eso en el gasto de los consumidores o el ingreso de los productores? Va a disminuir, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el precio aumentó, pero la cantidad demandada va a disminuir muchísimo más porque disminuye más que proporcional. Por lo tanto, acuérdense, el ingreso o gasto está dado por el precio multiplicado por la cantidad. Pero acuérdense, el precio aumentó, pero la cantidad demandada disminuyó mucho más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ingreso? Va a disminuir. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando es una demanda elástica, si la empresa aumenta el precio, ¿qué es lo que va a pasar con los ingresos de la empresa? Van a disminuir. Por lo tanto, ¿qué es lo aconsejable? Fíjense, si disminuye el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a aumentar más que proporcional esa cantidad demandada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ingreso o gasto? Va a aumentar. ¿Se fijan? Porque el precio disminuyó, pero la cantidad demandada aumentó mucho más. Por lo tanto, ¿eso qué va a pasar? Que el ingreso o gasto de la empresa va a aumentar. Es por eso, chicos, que los cines aumentan los precios los días de semana. Porque de esa manera, dado que las entradas al cine tienen una demanda elástica, o sea, la cantidad de demanda es muy sensible a la variación de precio, lo que va a pasar claramente es que disminuyen el precio, la cantidad de demanda de esos días aumenta más que proporcional y por lo tanto eso hace que aumenten los ingresos, obviamente, y el gasto de los consumidores esos días. ¿Se fijan? Eso pasa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si los cines dejaran los mismos precios los días de semana que el fin de semana, obviamente no harían eso. O sea, ¿se fijan? Ojo, el cine no baja el precio por buena onda, así como que, buena onda con mis consumidores. No, chicos, el cine baja los precios de sus entradas los días de semana porque la demanda de esos bienes es
muy elástica. Por lo tanto, al disminuir el precio, la cantidad demandada va a aumentar más que proporcional y eso va a generar que los consumidores aumentemos el gasto en cine y por lo tanto los ingresos de la empresa. ¿Se dan cuenta? Luego, ¿qué pasa? En el caso de una elasticidad unitaria, ojo, elasticidad unitaria va a ser muy difícil que encontremos. Básicamente es en una transición de una demanda inelástica a una elástica o viceversa, pero súper difícil que suceda. Por lo tanto, en el caso de una demanda unitaria, los efectos de precio no generan cambios sobre el ingreso o gasto. ¿Por qué? Porque varía proporcionalmente. Aumenta el precio y cantidad demandada disminuye en la misma proporción, por lo tanto se anulan los efectos. Y en el caso de una elasticidad inelástica, o sea, menor a 1, recordemos que significa que la cantidad demandada es poco sensible a la variación de precio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Si el precio aumenta, la cantidad demandada va a disminuir, pero va a disminuir menos que proporcional, va a disminuir muy poco. Por lo tanto, ¿cuál efecto prevalece? El del precio. Por lo tanto, al aumentar el precio en un bien con demanda inelástica, la cantidad demandada va a disminuir tan poco que lo que va a generar es que ese aumento de precio genera un aumento en el gasto de los consumidores o bien un aumento en el ingreso. ¿Se fijan? Y a la inversa, si disminuye el precio, ¿qué pasa? La cantidad demandada va a disminuir menos que proporcional. Va a aumentar menos que proporcional, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el ingreso o gasto. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, en una demanda inelástica, por lo tanto, si se busca aumentar los ingresos o gastos, ¿no es cierto?, en el otro enfoque de los consumidores, lo conveniente sería aumentar el precio. Y eso, chicos, es lo que sucedió con los medicamentos. Y se dan cuenta, todos los bienes que conocemos que se han coludido, ¿cuál es el denominador común que tienen? Una demanda inelástica. ¿Se dan cuenta? Así que ahí está el análisis, ¿no es cierto?, de esto de nuestra elasticidad precio de la demanda.